Quiero que sepan que a Dios le interesa mucho que seas salvo. Quiero que sepas que a nuestro Señor le importas mucho y Él quiere que no te pierdas, Él no quiere que nos pierdamos, sino que tengamos vida eterna. Él hace muchas cosas, hace planes, todo tiene bien planeado, tiene propósitos, planes, con el único afán de que no te pierdas, que no nos pierdamos, de que seamos salvos. Esa es la idea. Muchos dicen, pues dicen la palabra que va a venir el Señor, que va a volver Jesús por su iglesia, pero no viene. Dijeron que ya mero, que ya no tarda, entonces muchos así dicen, muchos tienen por tardanza. Pero lo que pasa es que el Señor está permitiendo que muchos más procedan al arrepentimiento y también sean salvos. Amén. Entonces, algunos tienen por tardanzas, pero la realidad es misericordia, es oportunidad para todos aquellos que no lo han conocido, que no han escuchado del Señor ni se han arrepentido. Muchas personas creen que porque hacen buenas obras, que porque ayudan a los pobres, que dan, de alguna manera ayudan al prójimo, y piensan que ya con eso ya son salvos, ya están bien, tienen asegurados un lugar, tienen asegurado un lugar en los cielos. Pero la palabra de Dios no dice eso, ¿no? Ya hemos en otras ocasiones, en una ocasión, reflexionamos sobre Cornelio, Pedro y Cornelio, no sé si se acuerdan, pero me gustaría volver a ver ese capítulo de Hechos 10. Vamos a examinar, vamos a reflexionar sobre ese capítulo, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué buenas características, ¿verdad? Hacía buenas limosnas al pueblo, era piadoso, dice aquí, temeroso de Dios, lloraba a Dios siempre. Cualquiera puede decir, pues con eso ya tiene la entrada directa, ¿no? Temeroso de Dios, un hombre piadoso, un hombre que daba muchas limosnas, ayudaba al prójimo, y un hombre que oraba a Dios. Oraba a Dios siempre, dice aquí. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo,
tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, se han tomado en cuenta. Se han tomado en cuenta tu manera de vivir, tu manera de ser. Pero fíjense nomás. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Noten aquí, vemos una característica de este hombre, unas muy buenas características, y vemos cómo Dios escucha y valora, ve esas características. Tus oraciones han subido, han sido escuchadas, pero no era suficiente. No era suficiente esa manera de vivir, no era suficiente lo que él hacía, sino que el Señor le dice, ¿sabes qué? Necesitas ir con Simón, Pedro, y envía hombres y ya, porque él le iba a mostrar lo que tenía que hacer, lo que le faltaba hacer. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Cornelio estaba en un lugar, Pedro estaba en otro lugar. Pedro iba a ser un instrumento, Cornelio era el que necesitaba ayuda de parte de aquel instrumento de Dios. Entonces, el Señor cuadra todo, a Cornelio le da una visión y le dice, tienes que ir allá con Pedro, y ahora a Pedro también le estaba dando otra visión. Vean lo que pasa con Pedro. Dice, repito el 9, Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Vio como un lienzo, como algo, yo me lo imagino como un cuadro, una alfombra muy grande, al lado de las 4 esquinas, y en eso, de todos los animales terrestres, dice aquí. Entonces, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Pedro era, por otro lado, muy legalista, muy en su papel de hacer exactamente lo que dice la palabra. Para él eran animales inmundos, porque así dice la palabra, así decía la palabra, que no se debía de comer, que eran animales inmundos. Entonces él no. Dios le estaba dando una orden, mata y come. Pero él estaba diciéndole a Dios, no, Señor, no, yo no puedo porque no, nunca lo he hecho y no lo haré. No he comido jamás. El 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Ves? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 ocasiones bajaba el lienzo, le decía, volvía a subir, volvía a bajar, hacía lo mismo. Entonces el Señor estaba haciendo dos cosas a la vez. Tenía que hacer con Cornelio, pero también tenía que hacer con Pedro. Estaba tratando con el corazón de Cornelio y también con el corazón de Pedro. A uno le dijo, tienes que ir, presentarte con Pedro, te falta algo. Está muy bien todo lo que haces, das limosna, oras, ayudas al prójimo, eres piadoso, eres un hombre bueno. Está muy bien, pero te falta algo. Tienes que ir con Pedro. Y a Pedro le está diciendo, no le llames inmundo lo que Dios ¿qué? Lo que Dios limpió. Entonces, los dos, por medio de una visión, escucharon la voz de Dios. Y mientras Pedro estaba perplejo, estaba así sacado de onda, como dicen aquí, dentro de sí, sobre lo que significaba la visión que había visto, no entendía. Aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Apenas estaba ahí, apenas volviendo en sí y todo confundido, cuando llegan estos hombres que fueron enviados por Cornelio. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. Ahí le da seguridad. No rehuses ir con ellos, desciende y ve con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? ¿Para qué soy bueno? Dicen aquí. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué se les ofrece? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Vámonos, tienes que ir allá con Cornelio. Y le da características, le dice cómo era Cornelio. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó
Y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea que no se fue solo Pedro, se llevó a algunos de sus hermanos creyentes, ¿no? Entonces, dice el 24, al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué bonito, ¿no? Haber sido ese momento. O sea, ya sentí un ángel me habló y que tenía que hablarle a Pedro y ya fueron por Pedro y ya vienen, ¿verdad? Vamos, vengan, ya van a llegar. Estaba él y algunos invitados, los más íntimos, dice ahí, los más conocidos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Para él era de parte de Dios. Y Cornelio se postró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Entró Pedro y empezó a ver a todos los que estaban ahí reunidos. Había diferencia entre Pedro y los que estaban ahí reunidos. Había diferencia, ahorita vamos a ver, no eran bien vistos por Pedro. Dice, entró y halló que muchos estaban ahí reunidos. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Bendito sea el Señor. Entonces entendió ahí Pedro cuál era la visión esa de los cuadrúpedos, de los animales. Lo que le estaba mostrando es que nada era inmundo. Entró y para ellos eran extranjeros, eran mal vistos, eran así como la chusma, como dice el Kiko, ¿no? Entonces, entró y va viendo a bola de chusma, como dice, a bola de gente. Entonces se le vino el pensamiento, se le vino ese recuerdo, esa visión de que Dios le dijo al hombre, a ningún hombre llame en común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. O sea, fui llamado de parte de Dios, por eso vine y aquí estoy. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vuelve a decir, fueron por mí, ya estoy aquí, a ver qué vamos a hacer, de qué se trata. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunos, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Es lo único que le dijo. Le explicó a Pedro lo que había pasado, le explicó de la visión, y él te hablará.
Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. A ver, ¿de qué tú nos vas a decir? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Se dan cuenta que para Dios todos somos iguales? Para Dios, a Dios todos les importamos. Dice, luego vean lo que les dijo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Eso es lo que les estaba hablando. Lo primero que le empezó a hablar es de Cristo. Pedro empezó a hablar de Cristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Les empezó a hablar lo que había pasado con Jesús. Se empezó a hablar de las buenas nuevas. A este levantó Dios al tercer día, a ese a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todas las profetas, de todos los que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso les estaba diciendo. Eso les estaba diciendo Pedro. Porque como que Cornelio, pues, más hablaba de Dios y hacía obras, buenas obras, pero de Jesús no comentaba y no sabía, tal vez, no entendía la obra redentora de Jesús. Entonces Él les está diciendo, y de Él es quien hablan todos los profetas, o sea, todo lo que la palabra de Dios va y llega a Jesús, a Cristo. Mientras, vean lo que pasó, nomás estando hablando de esas cosas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Los que habían ido con Pedro eran muy, como les digo ahorita, muy legalistas, no, se tiene que cumplir la ley, se tiene que hacer esto, se tiene que circuncidar, se tiene que hacer... Como que se creían se creían
No, nomás nosotros. Pero el Señor le muestra en esa visión a Pedro que a nada debe llamar inmundo, que Dios es un Dios para todos. Entonces llegan y ven esa manifestación, ven cómo el Espíritu Santo los toca y a todos por igual. Entonces se quedaron atónitos, se quedaron asombrados, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? O sea, ¿quién puede impedir que estos también sean bautizados? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Entonces, como les decía ahorita, la intención de Dios, la intención del Señor es que seamos salvos. Quería que Cornelio fuera salvo, todavía no era salvo. Aún haciendo buenas obras, aún haciendo todas esas buenas, teniendo esas buenas actitudes, todavía, pero le faltaba algo muy importante: saber de Jesús, recibir el perdón de Jesús. Le faltaba a Cristo en su corazón. Por eso dice, ahí en Efesios dice que somos salvos por gracia y no por obras. Por la gracia del Señor es que somos salvos. Y yo me he encontrado muchas personas que dicen, no, yo soy, es muy buen hombre, es muy buena mujer. No, es toda esa persona. Pero no tiene a Cristo. Y desgraciadamente se va a ir a una infinidad, a una eternidad sin Dios. Y hay personas que andan mal, no hacen buenas obras y todo, pero por la gracia de Dios, ellos van y se arrepienten, reconocen sus pecados y son salvos. Entonces, bendito sea Dios. Gloria a Dios que Él nos ha llamado. Gloria al Señor que Él nos ha redimido. Él no nos ha dejado que nos pierdamos. Podía haber dejado a Cornelio ahí. Está bien, se porta muy bien, está bien. Pero de esa manera no iba a ser salvo. Dice el Evangelio de Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. No podemos llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces, esta historia de Cornelio es extraordinaria. A mí me llama mucho la atención de que no basta ser buen hombre, buena mujer. Necesitamos reconocer que Cristo murió por nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser perdonados para poder ser justificados por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, así nos dice el Señor, que si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes la vida, el Hijo no tiene la vida. Porque el Hijo es yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él es el único camino. Jesús. Así es, no es por eso.
y las obras son malas, entonces no necesitamos hacer nada bueno. Oh, claro que son buenos. Claro que es bueno ayudar, claro que es bueno servir, claro que es perfecto orar a Dios, ser temeroso de Dios. Pero principalmente también necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, estar en Cristo, reconociéndolo y viviendo para Él. Porque hay algunas partes donde dice la palabra, si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice que, también dice la palabra que Él vendrá por su iglesia. Ahí en Tesalonicenses dice que Jesucristo vendrá así en las nubes, así como fue alzado, así vendrá por su iglesia. Y van a ser levantados, van a ser arrebatados, primero los que murieron en Cristo. No todos, sino los que murieron en Cristo y los que habían quedado que están en Cristo. Entonces el punto es permanecer en el Señor, permanecer en Cristo. Ya sea que muramos o vivamos, velemos, el punto es estar en Cristo, permanecer en la vid, como decíamos la semana pasada, permanecer en la vid, permanecer en mí y yo en ustedes, dice el Señor, ¿no? Entonces, pues amén, somos los pámpanos, tenemos que estar unidos a la vid para poder dar buenos frutos, ¿no? Cornelio estaba dando frutos. Eso, el de darle limonas, fruto. El de orar son frutos. El de ser piadoso son frutos de Dios. Pero el Señor puso orden. Así, de ahí tienen que ser los frutos, de ahí tienen que salir, de la vid. Entonces, es la importancia. Y nuestro Señor Jesús, momento antes de ser crucificado, él acostumbraba cenar, comer con sus discípulos. Entonces, pero un poquito antes de su crucifixión, él instituyó la cena del Señor. Hoy tenemos la bendición de poder celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor, de participar en la Cena del Señor. Él dijo, hacer esto en memoria de mí. No es otra cosa más que yo lo veo como un pacto, como una cosa muy grande, de reconocer que necesitamos del Señor y recordar que Él vendrá por nosotros. Y también de probarnos cómo estamos, probarnos cómo andamos, cómo está nuestro corazón, hacia dónde van dirigidas nuestras pisadas. Hoy, como cada última semana del mes, pues tenemos nuestra semana de ayuno y oración. Gloria a Dios. Y estamos concluyendo con ayer anoche fue noche de vigilia, de oración. Estuvimos orando, alabando al Señor. Y hoy tenemos nuestra celebración de la Santa Cena del Señor. Por eso estamos muy agradecidos, Señor. Gracias por estar en nosotros. También recordamos y entendemos que tú estás en nosotros, estás en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a
permanecer en ti, a vivir como tú mandas, Señor, como tú ordenas, como tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Gracias. Gracias por ese maravilloso regalo de la salvación, Señor. Gracias por habernos redimido, Señor. Hoy entendemos que no es cualquier cosa ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Ayúdanos a corresponder, a hacer lo que a nosotros nos corresponde, Señor, a nuestra medida, como podamos. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer lo recto ante tus ojos, a vivir como tú quieras que vivamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga en ti paz, que Él tenga misericordia de ti y que Él bendiga tu entrada, tu salida, tu levantarte, tu acostar. El Señor bendiga tu alacena, el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor.